Pensemos por un momento en una superpotencia mundial, completamente paralizada, totalmente sorprendida por una crisis que, en teoría, debería haber visto venir de lejos. Hoy vamos a analizar cómo esa búsqueda ciega de eficiencia puede llegar a desmantelar un gobierno desde dentro. Es una historia que nos enseña el peligro de valorar los algoritmos por encima de la sabiduría humana. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es esta: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que, ante una crisis geopolítica gigantesca en el estrecho de Hormuz, la principal potencia del mundo fuera pillada totalmente por sorpresa? Ojo, que esto no fue un simple descuido, fue el síntoma de una enfermedad institucional mucho, mucho más profunda. La historia nos lleva a principios de 2026. Las tensiones en el estrecho de Hormuz, que es una arteria vital para la energía mundial, finalmente explotan. Pero en Washington, en lugar de una respuesta rápida y coordinada, lo que hay es caos. Un caos absoluto. Vamos a entender por qué pasó todo esto. A ver, para entender el desastre de 2026 tenemos que retroceder un añito. Todo empieza en enero de 2025 con la creación de un nuevo organismo que, sobre el papel, tenía una misión bastante noble. A mediados de ese mismo año llegaron los recortes, unos recortes drásticos. Y claro, solo unos meses después, ¡boom!, estalla la crisis que el propio sistema se había vuelto incapaz de prever. El gran artífice de este cambio fue el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE. Su objetivo, en teoría, era aplicar una lógica de startup al gobierno, optimizarlo todo, cortar gastos. El problema, que su filosofía consideraba que décadas de experiencia, las relaciones personales, el conocimiento del contexto, todo eso era grasa burocrática. No lo veían como el activo estratégico que realmente es. Y aquí es donde empezamos a ver las consecuencias reales. Más de 80. Y ojo, no es un número abstracto, ¿eh? Son 80 expertos, analistas, diplomáticos, lingüistas, que eran literalmente los ojos y oídos de la nación en una de las regiones más volátiles del mundo. Y de un plumazo, eliminados. Es que el desmantelamiento fue sistemático. Se pasó de tener una estructura robusta, diseñada para lidiar con la complejidad, a un simple esqueleto institucional. Oficinas clave que se fusionan o directamente desaparecen, creando un vacío de liderazgo y, lo que es peor, de memoria. Básicamente, fue como si le hubieran extirpado el sistema nervioso al cuerpo, dejando solo los huesos. Esta metáfora, ciega, sorda y muda, es que es devastadora, pero es que es clavadita. Al eliminar a quienes podían interpretar los datos, entender los idiomas, descifrar las señales culturales, pues el aparato de política exterior perdió sus sentidos. Te quedas con la fuerza militar, sí, pero sin la inteligencia para saber cuándo, cómo o sobre todo por qué usarla. Y uno se pregunta, ¿cómo se llega a tomar una decisión tan catastrófica? Pues siguiendo la receta para el desastre. Paso 1, desprecias el conocimiento que ya tienes. Lo llamas grasa. Paso 2, ignoras las advertencias de tus propias agencias de inteligencia. Paso 3, concentras todo el poder en un círculo muy pequeño de halcones. El resultado, inevitablemente, es un error de cálculo con consecuencias globales. Esto nos lleva a un concepto muy curioso, la inteligencia de gimnasio. O sea, se priorizó la fuerza bruta, la capacidad de actuar, por encima del análisis y la previsión. Se contrataron más agentes de campo, sí, pero se despidió a los analistas que podían dar sentido a la información que traían. Es como construir un coche de carreras potentísimo, pero sin volante ni mapa. Mucha potencia, pero cero dirección. Un peligro, vamos. Y claro, las consecuencias fueron inmediatas y además perversas. La crisis, que fue totalmente autoinfligida, no solo hundió la posición estratégica del país, es que la ironía es que el caos que provocaron disparó los precios del petróleo, llenando las arcas de sus principales competidores. Un gol en propia puerta a escala mundial, vaya. Y el fracaso se fue extendiendo como una onda expansiva. No fue solo algo estratégico, tuvo un coste humano y logístico tremendo. Los mercados globales sumidos en el caos, ciudadanos abandonados a su suerte, la confianza de los aliados hecha añicos. Y lo más trágico de todo es que después de todo el coste en dinero y en vidas, la situación volvió exactamente al mismo punto de partida. No se consiguió absolutamente nada, cero. Para los que estaban dentro, el fracaso se sentía así. Esta cita de un analista lo clava. Una jaula dentro de un laberinto sin salida. Es que no era una crisis que se pudiera resolver, era una trampa que ellos mismos habían construido. Y cada movimiento que hacían para intentar escapar solo apretaba más y más los barrotes. Y aquí es donde la geopolítica nos toca el bolsillo a todos. Porque estas decisiones de alto nivel no se quedan en despachos lejanos, no. La incapacidad para gestionar esta crisis energética se tradujo directamente en una subida de precios para todo el mundo.
Como dijo un periodista, los experimentos de eficiencia en los ministerios los acaba pagando la gente de a pie en la gasolinera. En el fondo, todo se reduce a dos formas completamente opuestas de ver el mundo. Por un lado está la experiencia humana, la que entiende de psicología, de cultura, de matices, la que sabe leer entre líneas. Y por otro tienes una eficiencia de hoja de cálculo que solo ve algoritmos y presupuestos. Una te dice cuántos barriles de petróleo hay, la otra, que es mucho más valiosa, intuye qué planea hacer la persona que controla esos barriles. Y así llegamos a la pregunta final, la que nos deja toda esta historia. En un mundo que es cada vez más complicado, más interconectado y que está lleno de matices humanos, ¿qué tipo de inteligencia valoramos más? ¿La que se puede programar en un ordenador o la que se acumula a lo largo de una vida de experiencia? La respuesta que demos a esa pregunta seguramente definirá las crisis del futuro.